Para el siguiente circuito, lo bueno es que el examen es a las 11, así que tienen tiempo de dormir. Para el siguiente circuito que nos dan acá, piden calcular el punto y la región de operación. B, calcular la ganancia de voltaje del amplificador. Y C, calcular la importancia, bueno, acá en realidad debería decir impedancia, ¿ya? Acá hubo un error de tipografía, acá es impedancia. De entrada y salida del amplificador. Ok. Bueno, chicos, si les toca un ejercicio así, eh, salten de alegría porque este ejercicio es formulón nomás y es receta. Es receta. Y claro, felizmente es surtidor común. Acá el detalle, ¿cuál es? El detalle de este tipo de problemas es el siguiente. Primero, para hallar el punto de operación, el punto de operación se trabaja en DC. ¿Qué quiere decir que se trabaja en DC? Que los capacitores van a ser circuitos abiertos. Por lo tanto, solo me interesa este rectangulito de acá. Así que debería calcular VG y VS. VG, como sabemos que el gate no conduce, sería aplicar un divisor de tensión, ¿no? 12 por 1000 entre 1000 más 240, ¿no? Y eso de ahí, chicos, queda 2.32 voltios. ¿Listo? Ahí sería cuestión de hacer el cálculo y verificar. A ver, voy a darle una verificada. Ah, sorry, acá estaba confundiéndome. Si quiero calcular VG, sería 240. Disculpen, sería 240. 2.32, sí. Ya, una vez que tienen VG, vamos a calcular VS. Si esta es la corriente del drenador, y esta es la corriente del drenador sería 10 ID. Y luego que tienen 10 ID, el voltaje GS sería 2.32 menos 10 ID. ¿Listo? Y luego, una vez más, para verificar que está en saturación, porque esto es un circuito amplificador, deben verificar la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley ya hemos colocado su formato. ID sería IDSS 12 miliamperios por 1 menos VGS entre VGS off, o sea, 1 más VGS entre 3 al cuadrado. Tienen una ecuación y tienen otra ecuación. Resolviendo, les va a quedar que VGS eh, sería menos 2.4 voltios y D sale 0.47 miliamperios. ¿Listo? Ahora, una vez que ya hemos calculado ID y VGS, vamos a verificar que está en SAT. Entonces, para ello yo voy a plantear una malla por aquí. Esto es receta, como les digo. Esto es receta, planteo una malla 12 menos 11 por 0.47 miliamperios menos VDS igual a 0. Entonces, VDS sale 6.83 voltios. Y eso evidentemente debería ser mayor a VGS menos 2.4 más 3 menos VGS off, 0.6 voltios. VDS es mayor a la resta de VGS menos VGS off. Entonces, confirmado, sí está en SAT. Entonces, chicos, es calcular el punto de operación y verificar las condiciones de SAT. Nada más. Y obviamente utilizando la ecuación de Shockley para poder calcular ID y VGS, ¿no?
Por lo tanto, ya conozco el punto de operación. Conozco este de acá y conozco este de acá. Ya tengo mi punto de operación. ¿Listo? Ya tengo mi punto de operación. Perfecto. Muy bien. Genial. Siguiente parte del ejercicio. Calcular la ganancia del voltaje del amplificador. Bueno, chicos, acá en realidad es aplicar fórmula nomás. Es aplicar puras fórmulas en esta segunda parte. Aplicar puras fórmulas es aquí. Vamos a ver. A ver, vamos a anotar las fórmulas. Aquí tengo las fórmulas. La ganancia de voltaje vendría a ser menos Gm por el paralelo de RD con R mayúscula D con RL multiplicado por el paralelo de R1 con R2 entre el paralelo de R1 con R2 más RI. ¿Sí? Esto vendría a ser la fórmula de la ganancia de voltaje para un amplificador con JFET. ¿Listo? La expresión 1, ¿cómo la llegué a sacar? Ah, ya. El VG lo calculo con divisor de tensión. 12 por 240 entre 1000 más 240. Y acá es tierra, ¿no? Y esta resistencia es 10. 10 kiloohmios por ID. 10 kiloohmios por ID sería VS, ¿no? Porque esto es tierra. Entonces, VS menos tierra es ID por RS. De acá sale VS y de acá sale VG. Y VGS es VG menos VS, ¿no? Esta es la presión 1. ¿Sí, Amir? Ahora sí quedó claro. Sí, sí, todo claro, todo claro. Muy bien. Ya, entonces esta es la expresión que se necesita, ¿no? Para eh, hacer estos cálculos. Entonces acá, chicos, necesitamos un par de fórmulas adicionales. Para hallar GM y para hallar RD, necesitamos aplicar un par de fórmulas más. GM es 2 IDSS entre menos VGS off multiplicado por 1 menos VGS entre VGS off. ¿Sí? Este es el formulón para hallar GM. Entonces GM va a salir aproximadamente 1,6 milisiemens. Sí, las unidades de GM están en siemens. Ya las unidades del GM están en siemens. Y después, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podríamos calcular de aquí? RD, ¿no? Así es. Otra cosa que podríamos calcular y que les deberían dar es RD. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que acá no tenemos el voltaje early de este transistor, ¿no? No tenemos el voltaje early de ese transistor. No sé, por ejemplo, podríamos probar con un valor de 100, vamos a ver, digamos, con un valor de voltaje early de 100, asumiendo
voltaje early, que es 100 voltios. RD sería voltaje early entre la corriente del drenador. Eso sale 212,8 kiloohmios, ¿no? Según lo que salía acá, 212,8 kiloohmios. Ya tenemos RD. RD chiquito es voltaje early entre corriente del drenador. Y acá tenemos GM. Listo. RL está acá. RD ya lo tengo. RD chiquito también. R1 y R2 también. Listo. Entonces, el que no tengo es RI. RI no aparece. RI en realidad es una resistencia que aparece por acá. El RI. Pero el RI vale cero, ¿no? Por lo tanto, esta es la fórmula general, por si acaso. Si RI vale cero, esto se cancela y vale 1. Así que me centraría únicamente en esto de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ganancia de voltaje me queda menos 1,44. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le modifico la polaridad al voltaje y bueno, la ganancia en realidad no es tan grande, ¿no? La ganancia es pequeña. Parte C, calcular la impedancia de entrada e impedancia de salida del amplificador. La impedancia de entrada tiene fórmula también, que en este caso vendría a ser ¿cuánto? Mm, sería el paralelo de RI con 200, de 240 con 1000 kiloohmios, ¿no? ¿Entre qué valores se puede asumir el voltaje early? No se compliquen la vida, suman un solo valor, 100. No consideren otros valores. Ya tienen suficiente con el beta, ¿no? ¿Para qué complicarles la vida con el voltaje early? Dicho sea de paso, solamente he conocido un valor de voltaje early de 100 que se aplique, ¿no? Otros valores no desconozco, así que utilicen 100 nomás. Utilicen 100 nomás. ¿Ya? El voltaje, perdón, la impedancia de entrada sería el paralelo de R1 con R2 y la impedancia de salida sería RD chiquito con RD grande. ¿Sí? También son fórmulas que tienen ahí. ¿Listo? La impedancia de entrada es 193,5 kiloohmios y la impedancia de salida vendría a ser 0,995 kiloohmios. Entonces, insisto, todo esto son fórmulas. No lo necesitan. Bueno, yo no sé si yo no sé si se les va a poder dar en el examen. Yo espero que sí, porque son demasiadas fórmulas y yo creo que es un despropósito que se las aprendan. Eh, Así que sería cuestión de consultar. Yo voy a consultar, pero en sí el esquema es este. Un problema así no es para razonar. Problemas donde tienes que calcular el punto de operación de transistores en DC, sí, ahí sí hay que razonar. Pero acá no. Acá es receta nomás, es plancha. Sí, es plancha directa. Este problema son puntos asegurados. ¿Sí? Ese sería el esquema para un amplificador en JFET.